Imagina tu cerebro como un músculo increíblemente complejo. Cada interacción social, cada matiz emocional que interpretas, cada vez que sientes empatía por un amigo o reconoces la ironía en una conversación, es una repetición en un gimnasio neurológico. Estás fortaleciendo circuitos que han sido perfeccionados por millones de años de evolución. Ahora, imagina que contratas a un asistente personal, uno que está siempre contigo y que empieza a hacer esas repeticiones por ti. Al principio es útil, eficiente, pero con el tiempo, ese músculo que ya no usas comienza a debilitarse. Esta no es una metáfora de ciencia ficción, es la alarmante realidad que empieza a emerger de los laboratorios de neurociencia más avanzados del mundo. Un reciente preprint del prestigioso Instituto Max Planck, un documento que ya está causando un terremoto en círculos académicos antes incluso de completar su revisión por pares, sugiere una correlación que hiela la sangre. El uso intensivo y prolongado de Large Language Models o LLMs no solo está reconfigurando nuestra forma de buscar información o escribir correos electrónicos, está alterando físicamente las redes neuronales asociadas a la empatía y el reconocimiento emocional. La narrativa oficial que nos llega desde los valles de silicio de las grandes corporaciones tecnológicas es seductora. Nos hablan de asistencia emocional, de compañerismo digital, de IAs que pueden servir como confidentes infatigables o como entrenadores para nuestras habilidades sociales. Prometen un mundo donde nadie se sienta solo, donde siempre hay una entidad dispuesta a escuchar. Pero mientras esta utopía de marketing se difunde en anuncios y conferencias, en laboratorios independientes lejos del alcance de los departamentos de relaciones públicas, los datos de resonancia magnética funcional cuentan una historia muy diferente. Estos escáneres, que miden el flujo sanguíneo en el cerebro para ver qué áreas se encienden durante ciertas tareas, están revelando un patrón preocupante. En sujetos que dependen excesivamente de la IA para interpretar interacciones sociales complejas, sea analizando el tono de un correo del jefe, generando respuestas para una conversación difícil o usando chatbots como principal fuente de interacción, se observa una disminución medible de la actividad en las áreas de Broca y Wernicke. Tradicionalmente, conocemos estas áreas como los centros de lenguaje del cerebro. El área de Broca, en el lóbulo frontal, se encarga de la producción del habla. El área de Wernicke, en el lóbulo temporal, se ocupa de la comprensión. Pero esta es una simplificación excesiva. Estas regiones no solo procesan palabras, procesan el subtexto, la prosodia, el ritmo, el color emocional del lenguaje. Son las responsables de que entiendas que un «qué bien» puede significar alegría genuina o el más cortante de los sarcasmos. Cuando delegamos la tarea de interpretar o generar esta comunicación matizada a un algoritmo, estas áreas cerebrales reciben menos estímulos. Es el principio neurocientífico de úsalo o piérdelo, aplicado a nuestra propia humanidad. Los datos de fMRI muestran una atrofia funcional, un silencioso apagón en las mismas zonas que nos permiten conectar genuinamente con otros seres humanos. Este silencioso proceso de digitalización cerebral no es una simple adaptación, es una reconfiguración que se alinea de manera inquietante con un trastorno clínico bien conocido. La alexitimia, del griego a, lexis y timos, es la incapacidad de encontrar palabras para los sentimientos. Es una dificultad profunda para identificar y expresar lo que uno siente. Las personas con alexitimia no son insensibles, a veces sienten una angustia o una agitación fisiológica, pero no pueden etiquetarla. No saben si lo que sienten es miedo, tristeza o rabia. Es un cortocircuito entre el sistema límbico, nuestro cerebro emocional, y el neocórtex, nuestro cerebro pensante. Lo que la investigación del Max Planck sugiere es que estamos cultivando, de forma colectiva y sin darnos cuenta, una forma de alexitimia sintépica, una alexitimia inducida por la tecnología. Para entender el porqué, debemos mirar bajo el capó de estas IAs, específicamente a la arquitectura de Transformer, la tecnología que impulsa a modelos como ChatGPT.
Un Transformer no entiende el amor, la pérdida o la alegría. Su objetivo es mucho más simple y estadístico: predecir el siguiente token, la siguiente palabra o fragmento de palabra en una secuencia. Es un maestro de la probabilidad, un imitador de patrones a una escala sobrehumana. Optimiza la eficiencia lingüística, la coherencia gramatical, pero lo hace a expensas de la profundidad semántica emocional. Cuando interactuamos con él, estamos dialogando con un sistema que aplana la complejidad emocional del lenguaje. Genera respuestas empáticas porque ha analizado miles de millones de ejemplos de texto donde esas respuestas son estadísticamente apropiadas, no porque sienta empatía. Y aquí yace la trampa. Al interactuar constantemente con este sistema, ¿estamos entrenando nuestros propios cerebros para operar de la misma manera? ¿Estamos aprendiendo a comunicarnos de una forma más superficial, más predecible, más algorítmica? La hipótesis es aterradora. Estamos delegando la complejidad del sentir a una máquina que solo simula. Y en este proceso, la máquina se convierte en un espejo que, lejos de reflejar nuestra humanidad, la absorbe. Nos devuelve una versión simplificada, eficiente y vaciada de nosotros mismos. Y nosotros, por la ley de la neuroplasticidad, comenzamos a adaptarnos a esa imagen empobrecida. ¿Estamos, sin darnos cuenta, desarrollando una forma de alexitimia sintética, donde la máquina es el espejo que, lejos de reflejar, absorbe nuestra capacidad emocional? La evidencia preliminar sugiere que la respuesta es un sí rotundo, y las implicaciones de este cambio apenas comienzan a ser comprendidas. Si el primer bloque dibujaba el mapa de esta nueva condición neurológica, esta alexitimia sintética que se cierne sobre nosotros, el segundo bloque aterriza en el territorio devastado por sus consecuencias. Porque de esa desconexión general, de esa incapacidad creciente para nombrar y procesar nuestras propias emociones, emerge un patrón aún más específico y perturbador. No se trata solo de que nos cueste sentir, se trata de que ciertas emociones cruciales para el tejido de la sociedad, están siendo sistemáticamente erosionadas. Investigadores de la Universidad de Barcelona, en un estudio longitudinal aún no publicado, pero cuyos hallazgos ya se discuten con una mezcla de fascinación y pavor en círculos preprint, han identificado 3 emociones clave cuya percepción y expresión están siendo significativamente mermadas por la interacción prolongada con inteligencias artificiales. Estas son la vergüenza, la gratitud profunda y la compasión genuina. Pensemos en ello por un momento. No son emociones cualquiera, son los pilares de nuestra arquitectura social, y lo que estamos presenciando es el lento desvanecimiento de estas emociones borradas por la eficiencia. Analicemos la primera, la vergüenza. En nuestra cultura actual, la vergüenza se considera algo puramente negativo, una emoción a evitar a toda costa. Pero desde una perspectiva sociológica y evolutiva, la vergüenza es un regulador moral fundamental. Es el sentimiento que nos invade cuando violamos una norma social. Es el guardián de nuestra conciencia colectiva. Es lo que nos frena antes de publicar un comentario hiriente, lo que nos hace sonrojar cuando nos damos cuenta de nuestro propio egoísmo. Los sistemas de IA, en su diseño fundamental, están programados para erradicar este tipo de fricción emocional. Las plataformas de redes sociales algorítmicamente curadas nos encierran en burbujas de filtro donde nuestras opiniones son constantemente validadas. Los chatbots están ajustados con un fine-tuning de seguridad y positividad que les impiden generar respuestas que puedan hacer sentir mal al usuario, incluso si ese mal es una dosis necesaria de autoconciencia. En este entorno digital aséptico, la vergüenza no tiene cabida. El resultado es una cultura de la desinhibición, del anonimato tóxico, donde la responsabilidad se diluye en el océano digital. Una sociedad con menos vergüenza ante la injusticia es una sociedad que se vuelve complaciente con ella. La segunda emoción en la lista de especies en peligro de extinción es la gratitud profunda, y es crucial diferenciarla del gracias automático que decimos al recibir un café. La gratitud profunda nace del reconocimiento de nuestra interdependencia, de la conciencia de que hemos recibido algo que no merecíamos necesariamente, un regalo, un acto de bondad que va más allá de una simple transacción. Esta emoción requiere paciencia, reflexión y a menudo una sensación de vulnerabilidad.
La IA, por su propia naturaleza, es la antítesis de todo esto. Vivimos en la era de la gratificación instantánea algorítmica. ¿Necesitas una respuesta? La tienes en milisegundos. ¿Quieres un producto? Estará en tu puerta en horas. ¿Buscas entretenimiento? Un feed infinito se adapta a tus deseos antes de que seas consciente de ellos. Esta eficiencia implacable elimina las esperas, los esfuerzos y las interacciones humanas que son el caldo de cultivo de la gratitud. ¿Cómo sentir una gratitud profunda hacia un sistema diseñado para ser un sirviente invisible e infalible? La conveniencia algorítmica está creando un paisaje donde todo se da por sentado, erosionando nuestra capacidad para el aprecio genuino y fomentando una cultura de merecimiento insaciable. Finalmente, y quizás la más trágica de las pérdidas, es la compasión genuina. La compasión no es lástima. La lástima mira desde arriba. La compasión se sienta al lado del que sufre. Requiere la capacidad de sentir con el otro, de compartir imaginativamente su dolor. Es una emoción inherentemente desordenada, ineficiente y exigente. Las IAs, por otro lado, nos ofrecen una versión limpia y simulada, la empatía algorítmica. Un chatbot puede decir entiendo que te sientas así o lamento oír eso, y puede que incluso nos ofrezca recursos útiles, pero es una empatía sin coste, sin implicación emocional real. Al acostumbrarnos a esta interacción esterilizada, corremos el riesgo de desaprender cómo lidiar con el desorden de las emociones humanas reales. La exposición constante a contenidos filtrados y personalizados nos protege de las realidades incómodas del mundo, de las perspectivas que nos desafían y del sufrimiento que no encaja en nuestro feed. Esto cultiva una disociación, una capacidad para observar el dolor ajeno como si fuera un dato más en una pantalla, sin la punzada visceral que debería provocar. El resultado es una sociedad con menos compasión por el sufrimiento ajeno, menos dispuesta a realizar los sacrificios que exige la verdadera solidaridad. El vacío regulatorio en este campo es abismal y aterrador. Regulamos los aditivos en los alimentos, los estándares de seguridad de los coches y los efectos secundarios de los fármacos. Sin embargo, no existe ningún marco legal significativo que supervise el impacto emocional de las inteligencias artificiales que ahora median en casi todos los aspectos de nuestra vida. Las corporaciones operan en una zona gris ética, optimizando para el engagement y la retención, sin tener que rendir cuentas por el paisaje emocional estéril que están creando como su producto. La hipótesis que se desprende de todo esto es clara y urgente. Si no reintroducimos deliberadamente la fricción emocional, la complejidad y la ambigüedad en nuestras interacciones digitales y en nuestra vida, corremos el riesgo de criar una generación entera emocionalmente anestesiada. Una humanidad perfectamente adaptada a la eficiencia algorítmica, pero despojada de la vergüenza que nos hace morales, de la gratitud que nos hace humildes y de la compasión que nos hace humanos. La pregunta ya no es si las máquinas pueden pensar, sino si nosotros recordaremos cómo sentir.